Bienvenidos. Lo que voy a contarles hoy es probablemente la noticia más importante de la semana y, sin embargo, los grandes medios estadounidenses apenas la mencionan. Hace 3 días, en una reunión que tuvo lugar en la Ciudad de México, representantes del gobierno mexicano y funcionarios de alto nivel del sector energético ruso firmaron un acuerdo que cambia fundamentalmente las reglas del juego petrolero en el continente americano. No es una alianza militar, no es un pacto de defensa, es algo que para Washington resulta mucho más amenazante. Es un acuerdo de cooperación energética que blinda el petróleo mexicano de cualquier intento estadounidense de controlarlo y que abre la puerta para que México comercie su energía en monedas distintas al dólar. Cuando mis fuentes en Washington me confirmaron los detalles de este acuerdo, entendí inmediatamente por qué la Casa Blanca ha guardado un silencio tan sospechoso. Este es exactamente el escenario que Trump más temía, y ahora se ha convertido en realidad. Permítanme explicarles por qué este acuerdo es tan significativo, porque para entenderlo necesitan comprender cómo funciona realmente el poder estadounidense en el mundo. Durante décadas, Estados Unidos ha mantenido su hegemonía global a través de dos mecanismos principales. El primero es el poder militar, las bases en más de 70 países, los portaaviones, los misiles. Pero el segundo mecanismo es menos visible y mucho más efectivo. Es el control del sistema financiero mundial a través del dólar. El dólar es la moneda de reserva global. Casi todo el comercio internacional se realiza en dólares y, lo más importante, el petróleo mundial se compra y se vende en dólares. Esto se llama el sistema del petrodólar y es la base del poder económico estadounidense. Cuando un país quiere comprar petróleo, necesita dólares. Para obtener dólares tiene que vender productos a Estados Unidos o pedir préstamos a bancos estadounidenses. Esto crea una demanda constante de dólares en todo el mundo, lo que permite a Estados Unidos imprimir dinero sin que su moneda se devalúe. Es un privilegio extraordinario que ningún otro país tiene. Estados Unidos puede tener déficits gigantescos, puede acumular deudas de 30 billones de dólares y el sistema sigue funcionando porque el mundo entero necesita sus dólares. Pero este sistema tiene una vulnerabilidad. Depende de que los países productores de petróleo sigan vendiendo en dólares. Si empiezan a vender en otras monedas, la demanda de dólares cae. Y si la demanda cae lo suficiente, todo el edificio financiero estadounidense comienza a tambalearse. Esto es exactamente lo que el acuerdo entre Rusia y México amenaza con hacer. Déjenme contarles los detalles que he podido confirmar. El acuerdo tiene tres componentes principales. El primero es cooperación tecnológica. Rusia transferirá a México tecnología de exploración y extracción petrolera que las compañías estadounidenses siempre se negaron a compartir. Esto incluye técnicas para explotar yacimientos en aguas profundas del Golfo de México, donde México tiene reservas enormes, pero carece de la tecnología para extraerlas eficientemente. El segundo componente es comercial. Rusia comprará petróleo mexicano y México comprará gas ruso, pero estas transacciones no se harán en dólares, se harán en una combinación de pesos mexicanos, rublos rusos y yuanes chinos. Es un sistema de trueque sofisticado que evita completamente el sistema financiero estadounidense. El tercer componente es el más importante y el menos discutido públicamente. Es un acuerdo de defensa económica mutua. Si Estados Unidos impone sanciones a cualquiera de los dos países por este acuerdo, el otro responderá con contramedidas coordinadas. Ahora quiero que entiendan el contexto histórico, porque lo que está pasando hoy tiene raíces que se remontan más de un siglo. México y Rusia tienen una relación que pocos conocen, pero que ha sido consistente durante décadas.
Cuando México expropió su industria petrolera en 1938, quitándola de manos de las compañías estadounidenses y británicas, la Unión Soviética fue uno de los pocos países que apoyó públicamente la decisión. Mientras Estados Unidos y Gran Bretaña imponían un boicot brutal, la Unión Soviética ofreció comprar petróleo mexicano y vender a México los equipos que las compañías occidentales se negaban a proporcionar. Esa solidaridad no se ha olvidado y ahora, casi 90 años después, se está renovando en un contexto completamente diferente. Rusia lleva años buscando aliados en el hemisferio occidental. Las sanciones que Estados Unidos y Europa impusieron después de la anexión de Crimea y que se intensificaron dramáticamente después de la invasión de Ucrania, obligaron a Moscú a buscar nuevos mercados y nuevos socios. América Latina era el objetivo obvio. Venezuela ya era aliado. Cuba también. Pero México era el premio mayor. México es la 14ª economía del mundo. Es el principal socio comercial de Estados Unidos. Tiene petróleo, tiene industria, tiene una posición geográfica estratégica. Si Rusia lograba establecer una relación sólida con México, sería un golpe devastador para la influencia estadounidense en su propia frontera. El problema era que durante décadas los gobiernos mexicanos no estaban dispuestos a arriesgarse. La dependencia económica de Estados Unidos era demasiado grande. El miedo a represalias era demasiado real. Pero algo cambió en los últimos años. Primero fue el gobierno de López Obrador, que comenzó a hablar de soberanía energética y a cuestionar la reforma de 2013 que había abierto el sector petrolero a compañías extranjeras. Luego vino Claudia Sheinbaum con un programa aún más decidido de independencia económica. Y finalmente llegó Trump con sus amenazas de aranceles, sus insultos a México, su retórica sobre invasiones y muros. Trump hizo lo que ningún presidente mexicano habría podido hacer por sí solo. Convenció a la élite mexicana de que depender de Estados Unidos era demasiado peligroso. Déjenme explicarles cómo se gestó este acuerdo, porque la historia es fascinante. Según mis fuentes, las primeras conversaciones serias comenzaron en septiembre de 2025, apenas unas semanas después de que Trump ganara la elección. El gobierno mexicano sabía lo que venía. Habían visto la primera presidencia de Trump, las amenazas, los aranceles, el desprecio constante. Esta vez decidieron que no serían tomados por sorpresa. Enviaron emisarios discretos a Moscú con un mensaje simple. México estaba interesado en explorar nuevas formas de cooperación energética. La respuesta rusa fue inmediata y entusiasta. Durante los siguientes 3 meses hubo múltiples rondas de negociación, todas en secreto. Los rusos querían acceso al mercado mexicano para su gas natural licuado. México quería tecnología para explotar sus reservas en aguas profundas. Ambos querían un mecanismo para comerciar sin usar dólares. Las negociaciones fueron complicadas pero productivas. Para diciembre de 2025 había un borrador de acuerdo, y la semana pasada ese acuerdo se firmó. Ahora quiero que entiendan por qué Trump está tan furioso, aunque públicamente no haya dicho casi nada. El silencio de la Casa Blanca es revelador. Cuando Trump está contento, tuitea. Cuando está preocupado pero tiene un plan, amenaza. Pero cuando está genuinamente asustado y no sabe qué hacer, guarda silencio. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. El problema para Trump es que no tiene buenas opciones. Puede imponer sanciones a México, pero México es el principal socio comercial de Estados Unidos. 40,000 fábricas estadounidenses dependen de componentes mexicanos. Las cadenas de suministro están tan integradas que sancionar a México sería como sancionarse a sí mismo. Los precios subirían, las fábricas cerrarían. Los votantes de Trump en los estados fronterizos serían los más afectados.
Puede amenazar militarmente, pero invadir a México es una fantasía absurda. México no es Granada ni Panamá. Es un país de 130 millones de personas con un ejército real y con aliados que incluyen ahora a Rusia y potencialmente a China. Puede intentar un golpe de Estado o desestabilización como Estados Unidos ha hecho tantas veces en América Latina, pero México tiene instituciones más sólidas y una sociedad civil más organizada que la mayoría de los países donde esas tácticas funcionaron. La realidad es que Trump se encuentra en una posición que ningún presidente estadounidense ha enfrentado en el hemisferio occidental desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962. Un país vecino, un país que comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, está estableciendo una alianza estratégica con el principal adversario geopolítico de Washington, y no hay nada que Trump pueda hacer para detenerlo sin causar un daño enorme a la propia economía estadounidense. Déjenme ahora explicarles las implicaciones económicas más amplias, porque van mucho más allá de la relación bilateral entre México y Rusia. Este acuerdo es parte de un movimiento global hacia lo que los economistas llaman desdolarización. China lleva años promoviendo el uso del yuan en el comercio internacional. Rusia, forzada por las sanciones, ha desarrollado sistemas de pago alternativos. Los países del BRICS están trabajando en mecanismos que permitan comerciar entre ellos sin pasar por el sistema financiero estadounidense. Arabia Saudita ha vendido petróleo a China en yuanes por primera vez en la historia. India paga su petróleo iraní en rupias. El monopolio del dólar se está erosionando lentamente, pero de manera constante. México hasta ahora había permanecido firmemente en el campo del dólar. Su comercio era casi exclusivamente con Estados Unidos. Sus reservas estaban en dólares. Su élite económica tenía sus fortunas en bancos estadounidenses. Pero este acuerdo marca un cambio de dirección. No es que México vaya a abandonar el dólar de la noche a la mañana. Eso sería suicida económicamente, pero está creando alternativas, está diversificando, está preparándose para un mundo donde el dólar ya no sea la única opción. Y aquí es donde necesito explicarles algo fundamental sobre cómo funciona el poder en el sistema capitalista global. El dólar no es solo una moneda, es un arma. Estados Unidos ha usado el control del sistema financiero para castigar a países que desafían sus intereses. Irán fue excluido del sistema SWIFT y su economía colapsó. Venezuela fue sancionada y su pueblo sufrió escasez de alimentos y medicinas. Rusia fue parcialmente desconectada y tuvo que reconstruir sus sistemas de pago desde cero. El mensaje era claro: desafía a Estados Unidos y serás destruido económicamente. Pero algo está cambiando. Los países están descubriendo que hay alternativas, que si suficientes economías se coordinan, pueden crear sistemas paralelos que funcionen fuera del control estadounidense, que el arma del dólar pierde filo cuando todos tienen escudos. El acuerdo entre México y Rusia es uno de esos escudos, y cada nuevo escudo hace que el arma sea menos efectiva. Ahora quiero abordar la dimensión energética específica, porque el petróleo sigue siendo el recurso más estratégico del mundo. México tiene reservas petroleras significativas, especialmente en aguas profundas del Golfo de México. El problema es que durante décadas México careció de la tecnología para explotar esos recursos eficientemente. Las compañías estadounidenses tenían esa tecnología, pero la usaban como herramienta de control. Ofrecían acceso a cambio de condiciones que beneficiaban a las corporaciones y perjudicaban a México. La reforma energética de 2013 fue el ejemplo más claro.
abrió el sector mexicano a compañías extranjeras en términos que muchos consideraron una entrega de soberanía. Rusia ofrece una alternativa. Su industria petrolera desarrolló tecnologías propias después de que las sanciones occidentales le cortaron el acceso a equipos estadounidenses y europeos. Esas tecnologías quizás no son tan avanzadas como las occidentales, pero son suficientemente buenas. Y lo más importante, vienen sin las condiciones políticas que las compañías estadounidenses siempre exigen. México puede obtener la tecnología que necesita sin tener que subordinar su política exterior a los intereses de Washington. Pero hay algo más que hace este acuerdo particularmente significativo. Rusia no solo está ofreciendo tecnología, está ofreciendo un mercado. Las sanciones occidentales han cerrado los mercados europeos para el gas y el petróleo ruso. Rusia necesita desesperadamente nuevos compradores. México, por su parte, consume más energía de la que produce. Importa gas natural de Estados Unidos, lo que le da a Washington otra herramienta de presión. Si México puede importar gas ruso en lugar de estadounidense, reduce esa vulnerabilidad. Es una convergencia perfecta de intereses. Déjenme contarles lo que está pasando en los mercados financieros, porque ahí es donde se ve el impacto real de este acuerdo. Desde que se filtraron los primeros rumores hace 2 semanas, el peso mexicano ha mostrado una volatilidad inusual, pero lo interesante es que no ha caído, como cabría esperar si los mercados pensaran que México está cometiendo un error. Ha fluctuado, sí, pero se ha mantenido. Algunos analistas interpretan esto como señal de que los inversores ven el acuerdo como positivo para México a largo plazo. Reduce riesgos de dependencia excesiva de Estados Unidos, diversifica opciones, fortalece la posición negociadora mexicana. El precio del petróleo también ha reaccionado. Subió casi $3 por barril en los días posteriores al anuncio. Los mercados entienden que cualquier reconfiguración de las alianzas petroleras tiene implicaciones para la oferta global y si México y Rusia coordinan sus políticas de producción, pueden influir en los precios de maneras que antes no podían. Ahora necesito hablarles de la reacción en América Latina, porque este acuerdo no ocurre en el vacío. Otros países de la región están observando con enorme interés. Brasil, bajo Lula, ha mantenido una política de equilibrio entre Estados Unidos y sus adversarios. Argentina está en una situación económica desesperada y busca cualquier alternativa que le ofrezca alivio. Venezuela y Cuba, por supuesto, aplauden cualquier desafío a la hegemonía estadounidense. Incluso Colombia, tradicionalmente el aliado más fiel de Washington en la región, está reconsiderando algunas de sus posiciones bajo el gobierno de Petro. Lo que México está haciendo podría convertirse en modelo. Está demostrando que es posible diversificar relaciones, que es posible negociar con Rusia sin romper completamente con Estados Unidos, que es posible crear espacios de autonomía dentro de un sistema que parecía no tener alternativas. Si México tiene éxito, otros seguirán y si suficientes países siguen, el equilibrio de poder en el hemisferio cambia fundamentalmente. Quiero ahora abordar la dimensión de clase, porque cuando hablamos de acuerdos entre gobiernos, a veces olvidamos preguntarnos quién se beneficia realmente. El acuerdo entre México y Rusia beneficiará principalmente a las élites de ambos países, al menos en el corto plazo. Los oligarcas rusos del sector energético ganarán acceso a nuevos mercados. Los empresarios mexicanos cercanos al gobierno obtendrán contratos lucrativos. Los políticos de ambos lados podrán presentarse como defensores de la soberanía nacional. Pero la pregunta que debemos hacernos es si los trabajadores mexicanos y rusos verán algún beneficio. La historia nos enseña a ser escépticos. Los acuerdos energéticos entre países
Rara vez se traducen en mejores salarios o mejores condiciones de trabajo para quienes realmente extraen, procesan y transportan el petróleo. Las ganancias tienden a concentrarse arriba, mientras los costos y riesgos se distribuyen abajo. Dicho esto, hay argumentos para pensar que este acuerdo podría ser diferente, al menos marginalmente. Si México logra mayor independencia tecnológica, podría desarrollar una industria petrolera nacional más robusta con más empleos calificados. Si reduce su dependencia del mercado estadounidense, tiene más margen para implementar políticas laborales y ambientales que Washington tradicionalmente ha bloqueado. No es que el acuerdo vaya a transformar México en un paraíso para los trabajadores, pero podría abrir espacios que antes estaban cerrados. Déjenme ahora proyectar hacia el futuro, porque lo que pase en los próximos meses determinará si este acuerdo se consolida o si enfrenta obstáculos que lo debiliten. Trump tiene varias opciones de respuesta, ninguna buena, pero algunas peores que otras. La más probable es una combinación de presión económica selectiva y guerra de información. Esperaría ver aranceles específicos a ciertos productos mexicanos, no los 25% generalizados que amenazó, sino medidas más quirúrgicas diseñadas para causar dolor sin provocar una ruptura total. También esperaría una campaña mediática presentando a México como aliado de dictadores, como amenaza a la seguridad nacional, como país que ha traicionado la relación especial con su vecino del norte. México, por su parte, parece estar preparado para estas tácticas. El gobierno de Sheinbaum ha desarrollado una estrategia de comunicación sofisticada. No responde a las provocaciones con provocaciones. Habla de soberanía, de diversificación, de relaciones mutuamente beneficiosas. Presenta el acuerdo con Rusia no como un acto hostil hacia Estados Unidos, sino como una decisión pragmática de un país que simplemente está buscando su mejor interés. La pregunta clave es si las corporaciones estadounidenses presionarán a Trump para que modere su respuesta. Las empresas que tienen inversiones en México, que dependen de cadenas de suministro mexicanas, que venden productos en el mercado mexicano, no quieren una guerra económica, quieren estabilidad, quieren previsibilidad, y un conflicto abierto con México no les da ninguna de las dos cosas. Ahora quiero hacer una reflexión más amplia sobre lo que este momento significa en la historia del capitalismo global. Durante 70 años, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos ha sido la potencia hegemónica indiscutida. Podía imponer sus reglas al mundo entero, podía premiar a los aliados y castigar a los adversarios, podía determinar qué gobiernos eran legítimos y cuáles debían ser derrocados. Ese poder se basaba en una combinación de fuerza militar, dominio económico y control del sistema financiero global. Pero las hegemonías no duran para siempre. La historia está llena de imperios que parecían eternos hasta que dejaron de serlo. España dominó el mundo en el siglo XVI y colapsó en el XVII. Gran Bretaña fue la potencia suprema en el XIX y quedó exhausta después de 2 guerras mundiales. Estados Unidos ha dominado desde 1945, pero las señales de declive son cada vez más evidentes. La economía china es ya comparable en tamaño, la tecnología ya no es monopolio occidental, y ahora el sistema del dólar enfrenta desafíos que hace 20 años habrían sido impensables. El acuerdo entre México y Rusia es una de esas señales de cambio. No es el evento que marca el fin de la hegemonía estadounidense. Ese proceso tomará décadas, pero es un síntoma de algo más profundo. Es evidencia de que países que antes no tenían opciones ahora las tienen. Es prueba de que el sistema que Estados Unidos construyó para beneficiarse ya no funciona tan bien como antes. Es un indicador de que el mundo está cambiando
y de que Estados Unidos no puede detener ese cambio por más que lo intente. Para los trabajadores de todos los países, esta transición presenta tanto riesgos como oportunidades. El riesgo es que las tensiones entre potencias escalen hacia conflictos que siempre son pagados por los pueblos, no por las élites. La oportunidad es que en los momentos de transición, cuando las viejas reglas ya no aplican, pero las nuevas aún no están establecidas, hay espacio para imaginar alternativas. Si el sistema actual está en crisis, quizás podemos construir algo mejor en su lugar. No tengo ilusiones de que el acuerdo entre México y Rusia representa ese algo mejor. Sigue siendo un acuerdo entre élites, entre gobiernos que representan intereses de clase específicos dentro de un sistema capitalista que explota a los trabajadores independientemente de qué bandera ondee. Pero sí creo que la erosión del poder estadounidense abre posibilidades que antes no existían y creo que depende de los pueblos organizados y conscientes aprovechar esas posibilidades para luchar por un mundo más justo. Lo que estamos presenciando es el comienzo de una reconfiguración del poder global. México y Rusia acaban de dar un paso que hace apenas unos años habría sido impensable. Trump puede gritar, puede amenazar, puede imponer sanciones, pero no puede detener lo que está pasando. El mundo que Estados Unidos construyó después de 1945 está transformándose y lo que venga después dependerá no solo de lo que hagan los gobiernos, sino de lo que exijan los pueblos. Este es el momento de prestar atención. Este es el momento de organizarse. Este es el momento de entender que la historia no está escrita, que el futuro está en disputa y que todos tenemos un papel que jugar en determinar qué tipo de mundo heredarán las generaciones que vienen.